Para dar inicio de manera formal, cedo el uso de la voz a nuestro rector, el licenciado Eusebio Llarena Montaño, para hacer la inauguración formal de este cuarto Congreso de Educación de la Universidad Antonio Caso. Licenciado, tiene apagado su micrófono, si nos hace favor de prenderlo. Muchas gracias, maestro Alfonso. Muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto saludarles el día de hoy. Estamos aquí reunidos para llevar a cabo una serie de conferencias magistrales. Gracias a nuestros invitados conferencistas para esta hermosa jornada de congreso. Y sin más, vamos a dar por iniciado este mismo congreso, siendo las 16:26 del tiempo de Veracruz. Damos oficialmente inaugurado el cuarto Congreso de Educación de la Universidad Antonio Caso. Muchísimas gracias y muchas felicidades a todos por estar el día de hoy aquí. Muchas gracias. Agradecemos a nuestro rector, el licenciado Eusebio Llarena, por estas palabras. Y bueno, pues es momento de dar inicio a la primera conferencia que tenemos como ponente a la maestra Jimena Guadalupe Vela González, a la cual es un honor darle la bienvenida en este congreso y quien abordará el docente en la virtualidad. Jimena Guadalupe Vela González es licenciada en Educación Primaria, orgullosamente egresada de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana Enrique C. Repsamen. A lo largo de sus 13 años de servicio, ha tenido la oportunidad de cursar varios diplomados, entre los que está el día de hoy lo de competencia lectora, un enfoque para la vida y el aula con uso didáctico de las tecnologías de la información y la comunicación en procesos de aprendizaje del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, y diseño didáctico para fortalecer la enseñanza y el aprendizaje de los docentes de educación básica. Por parte de Innovación y Asesoría Educativa, ACE. También cuenta con estudios de maestría en Necesidades Educativas Especiales, cursada en el Centro de Estudios Superiores de Educación. En cuanto a su trayecto profesional, inició en el 2007 trabajando en una comunidad rural del municipio de Tlaxcoyan, en una escuela multigrado tridocente, donde fue maestra y directora durante 7 años, periodo en el cual también participó como asesora en los diplomados que se dieron para la implementación de la reforma integral de la educación básica en el año 2011, en la que los docentes comenzaron a familiarizarse con el enfoque por competencias. En el año 2014 se incorporó una escuela de organización completa en la que estuvo frente a grupo durante 3 años y en esa misma escuela pudo desempeñar la función de subdirectora académica y de directora del plantel hasta el año de 2019. En octubre del mismo año fue invitada a formar parte del equipo técnico pedagógico de la Supervisión Escolar Zona 18 de Boca del Río, que es donde actualmente se desempeña, y en el mismo año tuvo la oportunidad de participar en la reunión de análisis del marco para la excelencia en la enseñanza y la gestión escolar dirigida al aprendizaje y el desarrollo integral de los alumnos, específicamente en la revisión del perfil docente en la Ciudad de México. Ella es la maestra Jimena Guadalupe Vela González, quien apertura este cuarto Congreso de Educación organizado por la Universidad Antonio Caso, a la cual agradecemos su apoyo y le cedo el uso de la voz. Bienvenida, maestra Jimena. Muchas gracias, maestro Alfonso. Quiero comenzar mi participación agradeciendo la oportunidad de estar en este espacio tan valioso, particularmente a la maestra Consuelo Franco Romero, directora de la Universidad Antonio Caso, y al licenciado Eusebio Llarena Montaño, rector Universidad también del Antonio Caso, por esta oportunidad que se me brinda el día de hoy. Y bueno, voy a empezar a compartir lo que nos tiene aquí reunidos, que es este tema que yo creo que ahorita es como de mucho interés en el ámbito educativo. Bien, el tema es el docente en la virtualidad.
¿Por qué es importante hablar de virtualidad? Porque debido a estos cambios tan abruptos que se dieron como consecuencia de la pandemia, la educación se actualizó, definitivamente se renovó. Y sería un error o un desacierto creer que al terminar la pandemia nosotros vamos a regresar a las prácticas educativas habituales. Tenemos de frente un modelo híbrido en donde se combinan esta modalidad virtual con la modalidad presencial. Entonces, es importante que sepamos, que los docentes sepamos a qué nos vamos a enfrentar y qué implicaciones tiene precisamente para irnos preparando para desempeñar cada vez un mejor trabajo, siempre en pro de nuestros alumnos. Quiero comenzar especificando qué es la virtualidad. La virtualidad ha sido definida como la educación a distancia a través del ciberespacio, únicamente posible mediante la conexión y uso de Internet, que no necesita de un tiempo y un espacio específico y que permite establecer un nuevo escenario de comunicación entre docentes y estudiantes. La virtualidad, yo puedo describir que ha tenido impacto en estos 6 ámbitos o en estas 6 dimensiones que poco a poquito vamos a ir desarrollando y que vamos a ir descubriendo cómo desde aspectos muy básicos hasta cuestiones muy profundas ha implicado un esfuerzo mucho mayor para el docente. El primer ámbito es el de la infraestructura. ¿Qué implica la virtualidad? Bueno, implica antes que nada una conexión a Internet, porque si no hay Internet, no hay manera de conectarnos con nuestros alumnos en la distancia. Implica un buen equipo informático, lo comentábamos anteriormente, una computadora, una cámara, un micrófono, algún dispositivo electrónico extra que el docente necesite para impartir su clase y un entorno tranquilo en su propio hogar. Hablar de infraestructura es olvidarnos del espacio de aula, que es nuestro recinto, nuestra querida aula, donde nos sentimos cómodos, y entonces trasladarnos a nuestro hogar y aquí montar un espacio, como ahorita este pequeño espacio en el que yo estoy, este es mi aula, y los niños en sus casas, ese pequeño escritorio que ellos acomodaron, o esa mesa que cuando no es comedor es escritorio, esa es la nueva aula. Entonces estamos resignificando el espacio y hay que hablar de que tenemos que tener esta infraestructura que es solventada por el docente, y esa también es una implicación muy importante, porque tenemos que resolverla si queremos hablar de virtualidad. Y una vez que tenemos ya resuelto la cuestión de la infraestructura, el docente aún así tiene mucho todavía que resolver. Por ejemplo, ¿qué plataforma voy a ocupar? Y entonces, cuando todo esto comenzó, empezamos a conocer Zoom, empezamos a conocer Meet, empezamos a tratar de entablar videoconferencias con Skype o a lo mejor con videollamadas de WhatsApp, dependiendo qué era lo que nos permitía establecer esa comunicación o ese vínculo. Posteriormente, pensamos en cuáles eran nuestras opciones tecnológicas en un boom de aplicaciones que de repente se dio y que parecía que de alguna manera tenías que estar familiarizado con todas ellas. Entonces, el docente tuvo que hacer una selección de cuáles iba a ocupar para su quehacer docente y cuáles tenía que tomarse otro tiempo para conocerlas, porque además implicaba que las conociera desde la perspectiva de docente y que el alumno pudiera manejarlas y el maestro tenía que explicar desde la perspectiva del alumno. Y una vez que tenías resuelta tu plataforma y tus opciones tecnológicas, qué programa ibas a ocupar, qué aplicación ibas a ocupar, entonces ahora sí venían, bueno, ¿qué voy a hacer con esto? En función de la didáctica, en función de los enfoques que yo sé que tengo que trabajar, en función del tipo de trabajo que yo tengo que promover, ¿cuáles son mis posibilidades en la virtualidad? Luego nos preguntamos, ¿cómo debe ser un aula virtual? Aquí hay que entender algo bien importante. La virtualidad en sí no es nueva, pero era muy característico de los contextos universitarios. En lo que respecta a educación básica, era prácticamente inexistente. Nunca nos imaginamos a un niño de preescolar tomando una clase en un modelo virtual. Si nos lo hubieran dicho, no lo hubiéramos creído. Y hoy por hoy tenemos ejemplos de educadoras de preescolar que están haciendo esfuerzos increíbles y trabajos increíbles ocupando este medio. Entonces,
no es que no supiéramos, no es que no lo conociéramos, es que no había habido necesidad. Y ahora que teníamos que trasladarnos a nuestras casas, que la educación se va a casita y que las características y los niveles son completamente distintos, pues hay que replantearse esto. ¿Cómo debe ser un aula virtual? ¿Qué características tiene que tener para que yo pueda dar una clase efectiva? También en la virtualidad teníamos que rescatar la interacción, eso era un hecho, y comenzamos dando clases pidiendo a los alumnos que estuvieran siempre con el micrófono apagado. Entonces, de algún modo eso nos hacía sentir un poco seguros, pero sabíamos que no era así, porque sabemos que el conocimiento se construye de forma social, se construye a partir de la interacción. Entonces necesitábamos llevar dinámicas en donde pudiera haber una participación ordenada y orientada hacia la construcción de aprendizajes. Y esa es la más importante. ¿Y qué voy a hacer con los niños, niñas y adolescentes que no tienen conectividad? Porque, bueno, aquí tengo a lo mejor a una buena parte de la población, pero ¿dónde están los demás? Todo esto fue una implicación en nuestro cambio de infraestructura a partir de la virtualidad. Te quiero platicar ahora de planeación y metodologías. Cuando nosotros comenzamos a tener las clases virtuales, tuvimos que hacer cosas que hacíamos en la escuela, pero con mucho mayor énfasis. Por ejemplo, los propósitos y los criterios de evaluación tenían que estar claros desde el principio. ¿Por qué? Porque la virtualidad implica mucho trabajo autónomo por parte del niño y sobre todo que el apoyo lo está recibiendo de las familias, de sus padres. Entonces, tú tenías que ser mucho más claro con lo que tú querías que el niño aprendiera. Esta es una implicación bien importante porque como docentes en el aula, pues vamos dirigiendo nuestras actividades y nosotros sabemos qué camino les queremos dar. Pero en la virtualidad tienes que ser muy específico para informar al niño y al padre de familia qué es lo que tú esperas de una actividad, de un proceso, cómo vas a evaluar, etcétera, ¿no? Entonces, también nos llevó aquí a plantearnos que hay dos tipos de actividades sincrónicas y actividades asincrónicas. Las sincrónicas son las que tú realizas en tiempo real con tus alumnos, conectándose, como estamos en este momento, o asincrónicas es la que el niño puede realizar en algún otro momento. Entonces, aquí sucedió algo pues muy interesante. En las actividades asincrónicas, el niño tiene que regular su propio proceso de aprendizaje. Hay centros escolares que lograron trasladar esta estructura de la escuela a la casa. Los niños se conectan de 8 a 12 y media o de 8 a 2 de la tarde, tienen sus recesos bien marcaditos como los tienen en la escuela, pero esto es en la minoría de los casos, porque estamos suponiendo que hacer eso implica que el niño tiene su propio dispositivo, que es una familia, por ejemplo, de 2 hijos, cada niño tiene su dispositivo, cada niño tiene su espacio lo suficientemente separados para que no entorpezcan la comunicación de cada uno de sus clases y eso es un privilegio que tienen algunos alumnos, pero no la mayoría. La mayoría son alumnos que comparten dispositivo, que tienen el mismo espacio de estudio. Entonces no podíamos respetar esa estructura de escuela y llevárnosla a las casas. Tuvimos entonces que diseñar actividades asincrónicas y luego en una sincrónica que implica la virtualidad, ahí rescatar lo más que se pueda de los aprendizajes o de lo estudiado en la semana. Y eso nos llevó a la secuencia de actividades, una secuencia de actividades que precisamente privilegiara algunos contenidos por encima de otros que no es que no sean importantes, simplemente que se pueden aprender en un momento posterior, que las actividades no fueran repetitivas, que las actividades representaran un reto sin que por eso significara que fueran imposibles de resolver para el alumno. También en esta parte tuvimos que hacer uso de qué materiales nos apoyan, ¿no? Por ejemplo, tenemos la plataforma de Aprende en Casa o tenemos la página del CONALITEC con el catálogo histórico de libros de texto desde los actuales hasta 1960. Tenemos mucho material, pero hay que saber cómo ocupar ese material. Y aquí también quiero hacer como un paréntesis, porque hay unas metodologías que a consecuencia de la pandemia tomaron mucho más fuerza.
insisto, no es que no las conociéramos, simplemente que la dinámica escolar te lleva a otros procesos que tú puedes regular más. Pero ahora, con la cuestión de la virtualidad, cobra mucha fuerza, por ejemplo, el aula invertida. ¿Qué es el aula invertida o flipped classroom? Bien, el aula invertida es que los alumnos en casa estudien y se preparen para participar en las actividades. Pero ojo, esto implica que el docente haga todo un trabajo de preparación. ¿Por qué? ¿Qué es lo que los estudiantes van a revisar en casa? Bueno, van a observar un video que a lo mejor grabó el maestro, que él se pudo haber grabado a sí mismo, o que a lo mejor él lo escogió algún material de YouTube, que es una de las plataformas más usadas, y se los mandó a los niños para que lo vieran. Que leyeran un texto en específico previamente seleccionado también acerca del tema que iban a revisar, que escucharan podcasts o audios que también pudieron haber sido hechos por el mismo docente, que buscaron una información en específica, se les da el tema y ellos son los que navegan en internet buscando esta información. Algunos ejercicios como cuestionarios o preguntas de opción múltiple que los fueran orientando precisamente hacia dónde quería que el maestro llegara. Y bueno, una vez que ellos hacen todo esto en casita, y que a mí se me ocurre que lo pueden estudiar a lo mejor de lunes a jueves, pensando que hay alumnos que solamente se están conectando una vez a la semana. ¿Qué sucede entonces en la clase? Bueno, en la clase los estudiantes practican aplicando conceptos clave mientras reciben retroalimentación, que ojo, esta palabrita de retroalimentación la vamos a ver muy seguido porque también en la virtualidad cobra muchísima fuerza. Pero entonces los reunimos ya en la actividad sincrónica. ¿Y qué ponemos a hacer a nuestros alumnos? Bueno, hacemos actividades como el debate, por ejemplo, en donde ellos van a tener que demostrar pues que leyeron el texto, o que observaron el video, o que escucharon el podcast, o que buscaron información, o que asimilaron algunos conceptos, preguntas directas, retos, juegos incluso, favorecer el diálogo. Es decir, en clase yo tengo que propiciar que los alumnos demuestren que en casa estudiaron. Eso es el aula invertida. Y además, puedo proponer actividades en equipo que algunas plataformas sí permiten. Por ejemplo, en el caso de Zoom, tenemos los breakout rooms, en donde puedes mandar a los niños a pequeños equipos y ahí asignarles a lo mejor alguna encomienda, algún tema de discusión, precisamente para que ellos compartan lo que estudiaron en la semana o se pongan de acuerdo o se organicen y el maestro puede ir visitando cada una de esas salas para ver el avance. En eso consiste el aula invertida, que ahorita en la virtualidad y en la situación de pandemia que estamos viviendo ha sido una estrategia, una metodología de trabajo muy, muy poderosa para los maestros. También tenemos la gamificación, que es un concepto que está tomando muchísima fuerza y que su base está en la motivación. Gamificación, bueno, viene del vocablo game, juego, y entonces rescata este sistema de videojuegos en donde el alumno lleva a cabo diversas pruebas para ganar puntos o subir de nivel o ganar recompensas, y entonces, pues eso lo motiva, ¿no? Eso es mucho más placentero, sobre todo en un momento en donde tenemos que encontrar fuentes de motivación muy poderosas para que no perdamos a los alumnos, porque ese también es un punto muy importante. Es más fácil perderlos en la modalidad virtual que en la modalidad presencial. Entonces, con este tipo de actividades, los alumnos pueden estar mucho más motivados a permanecer y a atender a una clase. Y hay que entender que lo lúdico no supone menor nivel de exigencia. Nosotros podemos planificar actividades que tengan un enfoque 100% lúdico y que sean igual de exigentes que si hicieras algún otro tipo de prueba. Y bueno, yo aquí te coloco estas dos aplicaciones. Esta, por ejemplo, de Kahoot, las dos aplicaciones tienen su base en la gamificación, pero bueno, yo siento que Kahoot lo puedes dirigir a lo mejor a niños como de tercero de primaria para abajo, y el Quizzes quizá lo puedes dirigir a niños como de cuarto año para arriba hasta secundaria. Y aquí tenemos un videíto en donde la niña
Es una niña de 6 años que precisamente está ocupando esta actividad, esta aplicación que se llama Kahoot, de forma asincrónica, porque su mamá llega de noche y es cuando le presta el celular. Si aquí podemos observar, la alumnita ya está en pijama, su mamá le pone aquí cuál es el código de la actividad y la niña lo ingresa, ya sabe porque vienen unos cuadritos de colores, entonces la niña identifica perfectamente que esa es la aplicación a donde debe entrar y empieza, te desafiaron, y desde ahí ya empieza la motivación hacia la actividad. Voy a adelantarle tantito. Y bueno, aquí por ejemplo ya vienen las opciones en la pregunta y la niña tiene que escoger una respuesta que puede ser algo que tú hayas mandado a estudiar durante la semana. Entonces, yo no les quiero mostrar mucho de aplicaciones porque estoy segura que en este congreso que tiene ponentes que les van a hablar de temas bien interesantes, van a tocar muy a detalle cómo incorporar la tecnología en un sentido muy educativo. Otra metodología que también cobra muchísima fuerza, ya es muy poderosa en aula y se vuelve muy poderosa en la virtualidad también, es el trabajo por proyectos. ¿Por qué? Porque trabajando por proyectos podemos tener aprendizajes mucho más vinculados con la realidad de los niños, que insisto, eso es lo que motiva, lo que crea interés. Tenemos que crear redes afectivas en nuestros alumnos para engancharlos al trabajo que estamos realizando y no perderlos en la virtualidad. Una de las grandes ventajas es que las investigaciones pueden realizarse algunas de forma individual, otras por equipo. Cuando los alumnos presenten su trabajo, esto representa una excelente oportunidad de retroalimentación. Les dije que esta palabra también cobraba mucha fuerza, porque ahora más que nunca la retroalimentación se vuelve esencial. Es tu forma de comunicarte con el alumno y de lograr saber si está aprendiendo o no está aprendiendo. Entonces, es importante que en todo momento busquemos espacios para la retroalimentación, y eso también ha implicado un verdadero reto para el docente que al momento la virtualidad le ha duplicado el trabajo en muchos sentidos. Y bueno, finalmente en su desarrollo hay una concepción mucho más integrada al currículum de forma inter y metadisciplinar. Cuando uno trabaja por proyectos, tiene un tema y de manera muy natural podemos ver cosas de lengua materna, de pensamiento matemático, de ciencias naturales, de ciencias sociales. Podemos hacer una vinculación con los aprendizajes de forma mucho más natural. Y bueno, yo aquí coloco estas dos aplicaciones también que favorecen este trabajo por proyectos. Por ejemplo, este cuadro o esquema está hecho con la aplicación Geniali. ¿Y qué es lo que hacen? Este proyecto fue elaborado por varios docentes, no por uno, sino por varios docentes para nivel secundaria. Entonces, cada uno, a partir del proyecto, que en este caso es La Jaula, Los Reyes de España, ellos ven qué pueden en ese proyecto incorporar para su asignatura. Y entonces ellos se ponen de acuerdo con todos los alumnos, y los alumnos ven que el español está junto, que en el de matemáticas, que están todos, y que con ese proyecto ellos pueden abarcar distintas áreas de conocimiento. Entonces, el trabajo por proyectos también cobra mucha fuerza en la virtualidad. Conocer estas tres metodologías de trabajo es una de las implicaciones que también tiene la virtualidad. Y porque no podemos hablar de planeación sin hablar de evaluación, también es que tenemos que hacer aquí un paréntesis. Con la virtualidad entendimos que los métodos tradicionales que estábamos aplicando para evaluar simplemente no estaban funcionando. Porque, no quiero en este momento echar culpas, pero simplemente no nos estaban devolviendo el reflejo de lo que realmente el niño estaba aprendiendo o el adolescente estaba aprendiendo. No quiero decir que a lo mejor se estaban copiando o que no era un reflejo fiel de lo que estaban estudiando. Simplemente no estaban funcionando y ya, había que cambiarlos. Y entonces, ¿qué tuvimos que hacer? ¿Qué implicó evaluar en la virtualidad? Tuvimos que retomar con nuestros pasos la evaluación formativa, volver a entenderla, volver a estudiarla,
ver conferencias de Pedro Ravela una y otra vez, porque él es un maestro de la evaluación formativa. Entonces tuvimos que nuevamente entender de qué se trataba para no perdernos en qué representa evaluar a distancia, evaluar en la virtualidad, evaluar en pandemia, porque ese también es un aspecto muy importante. Esta virtualidad no se está dando en circunstancias normales, se está dando en pandemia, y eso también es muy importante. Y entonces tuvimos que entender que para poder hacer una evaluación justa, una evaluación real, una evaluación equitativa, teníamos que ver a cada uno de nuestros alumnos con sus posibilidades de conexión, con sus posibilidades de atender a las actividades que estábamos diseñando, ver dónde estaba y a dónde había llegado, teniendo como base a él mismo, al niño, no al currículum, al niño, para entonces yo poder decir, él sí avanzó mucho, él no avanzó tanto, pero ¿por qué? Entonces, otra vez retomar estos pasos de evaluación formativa fue muy interesante, implicó mucha reflexión por parte del docente, y entonces tuvo que darse cuenta que los instrumentos de evaluación tenían que ser completamente diferentes. Teníamos que dejar esos instrumentos atrás, el examen no nos iba a servir de nada en este momento. Teníamos que emplear otro tipo de estrategias para conseguir información de que verdaderamente nuestros niños, nuestros adolescentes estaban aprendiendo. Y eso nos llevó a diseñar actividades reflexivas constantes. En todo momento y en todas las actividades, preguntarle al alumno, ¿te costó trabajo? ¿Por qué te costó trabajo? ¿Sientes que es difícil? ¿Si te gustó? ¿Si pudiste? ¿En qué parte sientes que no lo hiciste muy bien? Y esto nos lleva a que tuvimos que todavía poner mucho énfasis en la autoevaluación y la coevaluación para que el alumno fuera responsable de su propio proceso. Solamente así lo involucramos estando en la distancia, que el alumno dijera, bueno, esto no lo sabía, pero ahora sí lo sé, como un ejercicio de metacognición. Decir, bueno, esto me costó trabajo, pero ya pude, y ya pude porque leí, y ya pude porque vi el video, y ya pude porque el maestro me atendió en una tutoría y ya me explicó. Entonces, esto también tuvo muchas implicaciones en la forma en que veníamos evaluando, y la retroalimentación oportuna, como les dije, cobra mucha fuerza, porque ahí es cuando tú puedes obtener información real de si el alumno está aprendiendo. Creemos erróneamente que al recibir la evidencia, las fotos, que nuestro celular se saturó de fotografías, ya podíamos ver si nuestros alumnos estaban aprendiendo o no. Y eso no es así. Una retroalimentación es buscar el momento para hablar con nuestro alumno, ya sea comunicación escrita o comunicación oral, y preguntarle, ¿crees que puedes mejorar? Veo que tu trabajo está muy bien, se vale dar un juicio de valor, creo que tu trabajo está muy bien, creo que lo puedes mejorar, tú sabes en qué lo puedes mejorar, y a partir de esas respuestas, obtener información que realmente nos sirva para ver si nuestro alumno está aprendiendo o no, y en caso de que no esté avanzando hacia donde nosotros queremos, tomar decisiones en cuanto al cambio de estrategias o a una intervención pedagógica o algún ajuste razonable oportuno. Entonces, hablar de evaluación en la virtualidad, claro que implica regresar sobre nuestros pasos para entender a profundidad qué implica la evaluación formativa. Pasando a otra de las dimensiones, les quiero platicar acerca de la gestión de emociones. ¿Qué ha representado la virtualidad a nivel emocional? Y esto los docentes lo tienen ahorita a flor de piel porque, bueno, lo acaban de trabajar en un consejo técnico. Y bueno, aquí dice, el aprendizaje no es posible si no hay bienestar emocional del que aprende. Yo me atrevo a decir que el aprendizaje o la enseñanza tampoco es posible si no hay bienestar emocional del que enseña. En ese sentido, ambos actores estaban sumamente estresados, los alumnos y los maestros, estresados, cansados, frustrados y un cúmulo de sentimientos que estoy segura saben perfectamente a cuáles me refiero. Y entonces tuvimos que hacer una pausa, tuvimos que hacer mucho ejercicio de
de autoanálisis, porque además, insisto, la virtualidad no se está dando en circunstancias habituales, se está dando en circunstancias en donde hay mucho estrés a nuestro alrededor, mucha incertidumbre, y eso lo viven los niños y lo viven los maestros. ¿Y cómo se va a dar un proceso de enseñanza, aprendizaje, cuando hay tanta carga emocional de por medio? Aquí voy a recurrir a estos fenómenos sociales, a estos memes, que bueno, básicamente son imágenes que cobran mucha fuerza por el reflejo de la sociedad, ¿no? Porque son un reflejo de nuestra sociedad. Y bueno, por ejemplo, aquí tenemos una niña que está con sus libros, el montón de libros, aquí se alcanza a ver el teclado. Dice, yo cuando estoy estudiando y me doy una pausa para llorar porque no entiendo nada, así está la niña. Este chiquitillo también se acaba de hacer viral hace poquito porque lloraba despavoridamente, y bueno, aquí le agregan, yo llorando porque no entiendo ni física, ni química, ni las clases en línea, ni mi vida, ni nada, de verdad el niño no sabe qué pasa. Y aquí pues un niño que a mí me encanta porque yo me imagino que la mamá le dijo, y no te mueves de ahí hasta que la clase termina, y pues no se movió, pero tampoco le dijo en qué posición tenía que estar, mientras su maestra estaba pues dando la clase, ¿no? Entonces él está esperando que se cumpla su cuota de virtualidad para ya pararse de ahí e irse a jugar. En un principio estas imágenes, pues uno las ve en sus redes sociales y pudieran parecer chistosas, pudieran sacarte una risita, pero si las analizamos a profundidad, no es gracioso en verdad. ¿Por qué? Porque hay niños que les gusta la escuela y hay otros niños que no les gusta la escuela, que prefieren el campo de fútbol, que prefieren la clase de artes, que prefieren danza, que prefieren otro tipo de actividades. No necesariamente les tiene que gustar la escuela y es perfectamente normal y entendible y comprensible, pero no por eso tiene que ser una de las experiencias más traumáticas de tu vida. Eso no está bien. Entonces, aquí también entró un proceso de reflexión muy fuerte en donde como maestros tuvimos que preguntarnos, bueno, ¿qué experiencia le estoy generando a mis alumnos en esta educación a distancia en modalidad virtual? Los estoy saturando de tareas, los estoy aburriendo en mis clases, no quieren conectarse, la mamá me manda mensajes y dice que ya no sabe qué hacer con el niño, soy yo, es él, ¿qué está pasando? Yo le encargo tareas, pero también yo tengo mucho que revisar. O sea, implicó de verdad calmarnos, aterrizarnos, ponernos en el lugar de otro, mucha empatía. Y en ese sentido hay que preguntarse, ¿es posible entonces en la virtualidad el vínculo maestro-alumno? Y yo te puedo decir que sí es posible, y no solamente es posible, es necesario. Es necesario que aún en la virtualidad este vínculo se fortalezca. Y hay muchos maestros que lo están haciendo. Por ejemplo, hay maestros que sistemáticamente envían frases motivadoras a sus alumnos, a todos, al que lo hace bien, al que todavía le cuesta trabajo, al que no se logra conectar con él en la distancia. Constantemente el maestro motiva a sus alumnos a que continúen, a que todo va a estar bien, a darles un poquito de paz. Hay maestros que pasan horas al teléfono haciendo retroalimentaciones personalizadas, precisamente porque ya entendimos esta importancia que cobra la retroalimentación en la virtualidad, y entonces hablan con sus niños por teléfono y cómo estás, cómo te sientes, qué pasó con la tarea, qué te costó trabajo, pero vas muy bien, no te preocupes, si te atoras, mandan un mensajito. Están recibiendo llamadas de WhatsApp, mensajes de WhatsApp a deshoras de la noche y los contestan por sus alumnos. Entonces, están estableciendo tutorías personalizadas también, precisamente se conectan con sus alumnos en una plenaria cuando están todos los niños, pero van identificando a los que no participan o a los que las evidencias no están como muy bien hechas, y entonces con ellos se establecen otros horarios, porque es la manera de decirle al niño, me importas. Me importa que aprendas porque me importas tú, no al revés. Entonces, todo esto son ejemplos de lo que los docentes
han tenido que hacer para cuidar las emociones de sus alumnos, incluso abrir tiempos para la escucha, dejarlos ahí tantitos conectados en la plataforma, en Meet, en Zoom, y preguntarles esto: ¿cómo ha sido tu día? ¿Cómo te sientes? ¿Te veo un poco triste? ¿Todo bien? O simplemente que entre ellos platiquen, dejarles ahí, hacer como que uno no está, y ver que entre ellos hablen, que entre ellos hagan bromas. Todo esto el maestro lo ha tenido que considerar para tener una clase virtual mucho más efectiva. ¿Y esto qué implica? Pues implica mucho más tiempo y esfuerzo al seguimiento socioemocional, a que el docente haga uso de todas esas estrategias que tiene para desarrollar habilidades socioemocionales en sus alumnos. Pero bueno, ¿y qué ha pasado entonces con el maestro? Y aquí quiero rescatar lo que muchos líderes pedagógicos, directores y supervisores han estado haciendo para cuidar a sus maestros. Han establecido reuniones extraordinarias más allá del consejo técnico y alguna cuestión oficial. Abren los espacios porque están evitando que los maestros se aíslen, que los miedos se guarden, que las dudas o incertidumbres crezcan. Están además abriendo espacios para que se comparta lo que se vive, para que se expresen las emociones de las personas que integran un colectivo o que integran un equipo de trabajo. Aunque los docentes ¿cómo explicarlo? Aunque los docentes crean que siguen en contacto por estar en un grupo de WhatsApp, no es lo mismo que cuando nos vemos en el pasillo, que cuando platicamos de nada. Y entonces se ha tenido que buscar también mantener ese contacto en la distancia entre compañeros docentes a través de un trabajo de academia, a través de una simple plática, pero no se ha dejado que el docente trabaje solito en la virtualidad. Y finalmente se han hecho reuniones que tienen como único objetivo abrazar el buen humor. Reuniones en donde se prepare un cumpleaños o se prepare una festividad, únicamente para que el estado socioemocional del maestro esté equilibrado, ¿no? Eso ha sido algo que yo aplaudo y reconozco de los líderes pedagógicos, de los directores, de los supervisores. Han tenido que hacerlo porque un líder entiende que un maestro con un estado socioemocional equilibrado añade valor pedagógico para los alumnos. No es pérdida de tiempo, no es carga de trabajo extra, es garantizar que si un maestro está bien, los alumnos van a estar bien. Te quiero hablar de el desarrollo profesional. ¿Qué ha implicado la virtualidad en el desarrollo profesional? Yo creo que en este aspecto hay muchísimos logros y hay muchos aspectos positivos. Actualmente hay directores y supervisores tomando cursos, diplomados de liderazgo y gestión. ¿Por qué? Porque han sido momentos de mucha incertidumbre, de muchos cambios muy, muy abruptos. Entonces ellos han tenido que dar respuesta. Los directores al inicio del ciclo escolar tenían de frente pues que responder a las solicitudes de las autoridades educativas. A un costado tenían a los maestros que también tenían que responder a los padres de familia. Ellos también tenían a los padres de familia. Tenían que articular a toda la comunidad educativa de la que forman parte para que la educación a distancia en la modalidad virtual continuara. Entonces, todos ellos reconociendo la importancia de su función y de esa posición que es el directivo o la supervisión escolar, comenzaron a prepararse en lo que es liderazgo y gestión. Los maestros comenzaron a hacer uso de la tecnología con fines educativos. Otra vez regresamos a ocupar estos programas que teníamos para presentar o para exponer, que utilizábamos como de forma muy tradicional. Empezaron a implementar cambios con las herramientas que ellos ya dominaban para ahora darles una intención didáctica. Y entonces a lo mejor dar un saltito a Google Slides, en donde ya se puede ahí hablar de un trabajo más colaborativo y entonces ahora sí empezar a meter toda esta didáctica que el docente sabe, conoce, maneja desde ya un terreno más estable, más tranquilo, desde un dominio de la tecnología. Y entonces
También hay maestros que le entraron a la formación en innovación educativa y gestión del cambio, precisamente maestros que están ahorita conectados viendo este congreso es porque están interesados en innovar, en conocer qué implica esto de la virtualidad. Entonces, la doctora Frida Díaz Barriga, en una de sus conferencias decía que los docentes no estamos formados para la innovación educativa, estamos formados para estar frente a grupo, no estamos formados para la virtualidad tampoco. Y eso es un hecho. El maestro está formado para la interacción frente a frente, pero para la virtualidad, nadie, ni los que están en servicio, ni los que están estudiando. Yo creo que este es un cambio muy profundo que tiene que haber en cuanto a entender que el docente necesita también esta formación en innovación educativa y en gestión del cambio. Y esta parte que también me parece interesantísima, poco antes de que, hace un año, poco antes de que nos tuviéramos que confinar, ya estábamos hablando de comunidades profesionales de aprendizaje, como si supieran que esto iba a llegar. Y entonces, al confinarnos, y gracias a la tecnología y a los avances que hay, pudimos hablar ahora de comunidades profesionales de aprendizaje virtuales, en donde ya la movilidad de recursos es mucho más fácil porque no tienes más que conectarte y puedes estar en contacto con maestros de otros estados, de otros países y tocar un punto, tocar temas de interés para todos, ¿no? Entonces, estas comunidades profesionales de aprendizaje están surgiendo con mucha fuerza porque además el maestro sabe que para poder mejorar, para poder enriquecer el trabajo, hay que compartirlo y hay que aprender de los demás. El maestro sabe que el trabajo en equipo es fundamental, el trabajo en redes. Entonces, se han establecido y hay muchos maestros participando en comunidades profesionales de aprendizaje en este momento virtuales y están exponiendo sus propias prácticas educativas y están reflexionando sobre ellas o sobre las prácticas educativas que los demás están presentando. Y estamos haciendo intentos de mejora y de innovación, porque precisamente en este tenor estamos todos. En este momento, yo me atrevo a decir que no es que alguien sepa perfectamente lo que tienes que hacer en una clase virtual en educación básica. Estamos aprendiendo, yo veo que la maestra hace esto en su grupo, yo creo que me puede funcionar. Los maestros a mí me lo han comentado, ¿por qué no organizamos una observación de clases virtual, como lo hacíamos antes presencial, pero ahora que nos den acceso a la clase de otra maestra que está en línea, porque necesitamos compartir para mejorar. Eso es un hecho y es un principio de las comunidades profesionales de aprendizaje. Y bueno, ¿qué pasó con la organización escolar? La organización escolar en la escuela tradicional pues implica eficientizar los recursos con los que se cuentan. Siempre ha habido dos que han sido muy prioritarios, que son el tiempo y el espacio. Ya sabemos que el espacio, pues es casita, pero el tiempo se volvió como una especie de reloj de Salvador Dalí, todo flexible, porque muchas estructuras se rompieron. Insisto, hubo escuelas que lograron trasladar su estructura de escuela de 8 a 12:30 con su recreo de media hora a las 10 para que el desayuno si te vuelves a conectar y todo esto, pero hay escuelas que no se puede por las características de la comunidad educativa. Entonces, implicó que se adecuaran horarios para las conexiones, que los maestros se pusieran lo que nunca antes había sucedido, ¿no? Por ejemplo, que los maestros dijeran, bueno, ¿tú qué hora te vas a conectar? A las 5, a las 9 de la mañana, pero a las 9 de la mañana el hermanito también se conecta, entonces no puede estar en tu clase, no puede estar en la mía. A ver, movemos horarios, ¿no? Todas estas implicaciones llegan con la virtualidad. Si queremos seguir trabajando en la virtualidad, son consideraciones que debemos de tener en cuenta. Los horarios tienen que definirse en equipo, precisamente para no crear conflicto por las posibilidades que tienen nuestros alumnos. Los maestros, los directivos tuvieron que crear espacios para la reflexión compartida mucho más allá de lo que implican los consejos técnicos escolares, que sabemos que es un espacio de desarrollo profesional muy importante, pero por la misma modalidad, por la misma situación, ellos tuvieron que crear espacios para ahí ver cómo van sus maestros, compartir estrategias, que ya lo mencionábamos anteriormente, ver qué está pasando, cuántos niños tienes conectados, cuántos ya no están, por qué no están, qué pasó con ellos.
etcétera. Y al romperse esta estructura, espacio y tiempo como la conocemos, también han surgido propuestas muy interesantes que tienen que ver con la organización y el trabajo en equipo de los colectivos. Por ejemplo, hay colectivos en donde un maestro ha asumido la tutoría. No, aquí ya no hay sexto A y sexto B, porque en una plataforma cabemos todos. Entonces, a lo mejor un maestro dice, yo me voy a conectar los viernes y mándenme a mí a los que tengan alguna dificultad en lectura, porque yo tengo unas actividades muy bonitas y los voy a poner a leer, y no importa si es de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, quien necesite mejorar lectura, yo lo hago. Entonces, hemos incluso roto esta estructura de este es mi grupo y yo soy su maestra y yo trabajo con ellos. No, aquí puede entrar otro maestro, que también esto es, por ejemplo, la codocencia. Hay maestros, lo voy a mencionar en sexto de primaria, hay maestros que se han organizado y que dicen, bueno, yo voy a dirigir la actividad de español con tu grupo y con el mío, no pasa nada. ¿Qué te parece que tú diriges la actividad de pensamiento matemático con tu grupo y con el mío? En aras de facilitar el trabajo docente, sí, pero también de hacerle entender a los alumnos que todos somos equipo y que todos formamos parte de su aprendizaje, que no nada más me interesa que aprenda mi grupo y ya, me interesa que aprendan todos. Entonces, estas decisiones que han sido muy arriesgadas, pero también han sido muy valiosas y que son oportunidades que se generaron a partir de que, pues, esta estructura espacio-tiempo, la virtualidad nos la hace todavía mucho más flexibles, ¿no? O, por ejemplo, hay alumnos que en la semana, pues, no se conectan, pero ya la maestra hizo un diagnóstico y vio que los papás ya están más disponibles los viernes a las 5 de la tarde, entonces a esa hora yo voy a tener mi clase con ellos de 5 a 7, aunque si estuviéramos en la escuela, estuviéramos yendo de 8 a 9, pero voy a trabajar con aula invertida, como ya lo vimos, entonces yo voy a retroalimentar el día viernes, en fin, son posibilidades que se están dando en la organización escolar a partir de esta flexibilización que otorga la virtualidad. Y también se han tenido que crear espacios para recuperar sentires de los alumnos, sentires de los maestros, incluso sentires de los padres de familia. Los padres de familia también han tenido que asistir a juntas virtuales, participar en esta dinámica, porque necesitamos como comunidad educativa estar en sintonía todos. Hay escuelas que, por ejemplo, cada 15 días están mandando cuestionarios de Google Forms, y entonces van monitoreando cómo estás, papá, cómo te sientes, estás a gusto con el trabajo que se está realizando con tu niño, crees que se le puede apoyar de otra manera, en fin, se están buscando las estrategias para recuperar todas las opiniones de la comunidad educativa. Y esto nos lleva al último punto de estas dimensiones, que sería el contexto familiar. La virtualidad ha implicado que el vínculo con el contexto sea un acercamiento mucho más profundo. Si bien es cierto que en la escuela tradicional tenemos que trabajar con las familias muy de cerca, de todas maneras siempre queda como, pues obviamente en una distancia muy respetable las dinámicas familiares de cada alumno. Pero ahorita nos tuvimos que dar la tarea de conocerlas mucho más a fondo, porque el maestro, bueno, la virtualidad implicó que el maestro se convirtiera en un orientador de estrategias de motivación hacia el estudio. Es decir, no solamente él motivando desde su papel como maestro, sino dándole estrategias a los padres para que en familia lo motiven hacia el estudio. Y además estrategias de motivación, estrategias de apoyo. ¿Cómo lo pueden apoyar ahora que estamos en la virtualidad? Incluso cómo pueden planificar el tiempo a casa, muy relacionado con lo que ya veíamos, cuando son 3 niños los que tienen una televisión o los que tienen una computadora, los que solamente tienen este espacio. El maestro ha tenido que ser esa guía que oriente a las familias para decir cómo pueden planificar los tiempos para que todos puedan acceder al aprendizaje. Y también ha implicado que el docente conozca mucho más a las familias
para que pueda diseñar actividades que verdaderamente puedan realizarse en familia. Si nosotros encargamos trabajos en familia los martes o los miércoles, por ejemplo, sin saber que papá y mamá están todo el día fuera trabajando, que al niño lo dejan al cuidado de un tío, de una tía o de un vecino, pero que realmente no está siendo atendido, solamente está siendo cuidado. Entonces, ¿qué actividad puede funcionar si no consideramos todo eso? Entonces, hemos tenido que platicar muy de cerca con las familias, incluso a veces tener este contacto tan profundo en cuestiones en las que a veces antes teníamos mucha reserva y todo esto, pues obviamente en aras de apoyar a nuestros alumnos en casa, porque insisto, la virtualidad implica que el trabajo también sea mucho más autónomo y que el niño se haga mucho más responsable de su propio proceso formativo. Y entonces esto implicó que la escuela para padres también se fuera a la virtualidad. Y tenemos entonces maestros, maestras, orientadores que están desarrollando talleres para padres para darles todas estas estrategias para conocer mejor y poder trabajar con los docentes en función de actividades que verdaderamente se puedan realizar en casita. Y entonces la virtualidad implicó que los padres de familia o los talleres para padres también se fueran a modalidad virtual. Y bueno, ya una vez que revisamos qué implicaciones tiene la infraestructura, la planeación de sus metodologías, la gestión de emociones, el desarrollo profesional, la organización escolar, el contexto familiar, ya que vimos que hablar de virtualidad no es tan sencillo como decir, pues me conecto y ya, ¿verdad? Tenemos que ver entonces qué nos ha enseñado la virtualidad, qué ha implicado para el docente la virtualidad. Punto número 1, nos recordó, pero bueno, no, nos resaltó la importancia de la escuela. ¿Cuánto extrañamos la estructura escolar? ¿Cuánto extrañamos nuestras escuelas, nuestras aulas? Los papás poder llevar a sus hijos, dejarlos ahí seguros, sabiendo que el maestro está a cargo, que el maestro está llevando a cabo su proceso de enseñanza-aprendizaje, que los niños están participando, están interactuando, están jugando, están aprendiendo. Yo creo que más que nunca valoramos nuestro edificio escolar, pero también hemos demostrado que el docente aquí sentado detrás de esta pantalla es escuela y que el alumno en cada una de sus mesitas, con cada uno de sus materiales, de su computadora, de su celular, es escuela. Entonces, qué bonito poder decir que hoy por hoy reconocemos que extrañamos nuestro centro escolar, pero que la escuela la formamos o la escuela somos maestros, alumnos y padres de familia. Yo creo que hoy más que nunca ese sentimiento está entendido, está comprendido. Otra cosa también de la virtualidad es que demostró que el docente quiere capacitarse, que el docente quiere aprender. Ayer platicaba me comentaba a mí un maestro y me decía, el maestro que no ama aprender no sirve para enseñar, me decía él. Entonces yo dije, efectivamente, los docentes siempre hemos querido aprender más. Por naturaleza nos gusta el conocimiento. Simplemente no había habido tanta oferta que respondiera a las necesidades reales como hoy la hay. Hoy tenemos webinars, hoy tenemos estos espacios, estos congresos virtuales que aparte facilitan que el maestro asista, ¿no? En lugar de trasladarse o que choque con horarios. La virtualidad ha permitido que mucho más docentes estén en capacitación y que eso es algo que quería, que no solo que necesitaba, sino que además quería porque disfruta estar en capacitación. Hoy por hoy podemos hablar de que hay mucho menos resistencia al uso de las tecnologías, de la información y la comunicación y del aprendizaje y del conocimiento. Ya los maestros están más familiarizados, ya después de casi un año, ya no les da miedo conectarse a una reunión virtual. Todavía nos ponemos un poco nerviosos, hay que decirlo, ¿verdad? Pero ya están más seguros, ya están más tranquilos, ya si descubren un programa nuevo lo implementan, si descubren una aplicación nueva, dicen, ay, a ver, vamos a ver si funciona bien, y si no, pues a ver qué cambios hago. Ya hay mucho menos resistencia y ese es un avance muy importante.
Y esto es bueno porque entonces cuando regresemos a nuestras escuelas, insisto, no vamos a regresar siendo los mismos, vamos a regresar con mucho más herramientas que definitivamente vamos a tener que aplicar o vamos a poder aplicar en el aula, vamos a regresar fortalecidos. También descubrimos que se puede evaluar mucho más allá de lo disciplinar. Ojo, no quiero decir que el currículum no sea importante, claro que lo es, pero hemos descubierto que en este momento hay cosas como las competencias precisamente, que son todavía más relevantes en este momento, que el alumno regule su propio proceso de formación, que regule sus horarios de estudio, que él tenga sus técnicas para continuar aprendiendo, que él además sea una persona que dialogue, que pueda interactuar, que pueda también conectarse, que es un alumno resiliente también. Hemos descubierto que hay mucho más que evaluar de lo que está en un currículum. Sin duda, hemos también descubierto el valor de las habilidades socioemocionales. Hemos entendido esta parte perfectamente. Si yo no estoy bien, mis alumnos no van a estar bien. Y si yo estoy bien, pero mi alumno no está bien, yo tengo que ver por qué no está bien antes de querer ponerme a enseñarle algo, porque el alumno no está en la mejor disposición para aprender y no lo hace de forma voluntaria, algo está pasando. Entonces, yo creo que hemos aterrizado de forma muy, muy empática a esta situación y ahora sí ponemos verdadera atención a qué está pasando con cada uno de mis alumnos, sobre todo en estos momentos en los que sabemos que hay muchos más sentimientos negativos que positivos en el ambiente. También, bueno, comprendimos la riqueza del trabajo en equipo, compartir. Yo nunca me hubiese imaginado que algunos maestros me dijeran, ¿por qué no organizamos una observación entre pares como lo hacíamos antes, pero ahora virtual? Cuando antes tú preguntabas, ¿quién quiere que sea observado en las clases? Y como que teníamos resistencia y como que no queríamos y como que nos daba pena participar. Y ahorita no, ahorita hemos entendido que la única manera de mejorar es compartiendo lo que estamos haciendo. Haya sido bueno o haya sido malo, hay que tener la humildad, hay que tener el valor para decir, compañeros, hice esto y no me funcionó, no lo hagan tampoco ustedes, o viceversa, ¿no? Tener la seguridad de que yo puedo decir, fíjense que hice esto y me funcionó, y eso no va a implicar un malestar en nadie, sino que van a decir, pues a ver, compárteme, ¿no? ¿Y cómo le hiciste? Entonces, trabajar en equipo, participar en una comunidad profesional de aprendizaje ha sido también uno de los valores agregados que ha tenido consigo la virtualidad. Y bueno, también nos queda como aprendizaje, nos queda como tarea, mejor dicho, que todavía tenemos la necesidad de diseñar clases online mucho más efectivas. Estamos aprendiendo, estamos mejorando poco a poco y como docentes todavía tenemos esa necesidad de que creemos que podemos hacerlo mucho mejor. Pero hay algo que nos ha enseñado la virtualidad de un año para acá, muy fuerte, que es el poder de la vocación. Tenemos maestros de diferentes edades, de diferentes niveles, haciendo esfuerzos extraordinarios por adaptarse a las tecnologías, porque todas estas implicaciones de las que ahorita platicamos, las están venciendo, las están adoptando, las están asumiendo, y entonces están llevando a cabo la virtualidad con tal de continuar dando clases. Tenemos maestros que están bailando frente a la computadora, que están con su pizarrón explicando, que están aprendiendo a usar herramientas tecnológicas, que están cantando, que se están disfrazando, que están entrando a aplicaciones que antes no usaban. Y eso no es otra cosa más que la vocación, más que el deber de cumplir, el deber de dar el extra por nuestros alumnos. Y bueno, yo creo que a todos ellos hay que reconocérselos. Y no quería tampoco dejar de reconocer el esfuerzo en este país en donde la equidad de género todavía es un largo camino por recorrer. No quería dejar de reconocer el esfuerzo de las mamás que son maestras, que son esposas también, y que la virtualidad ha representado que estén al pendiente de los hijos ajenos y que al mismo tiempo tengan que estar al pendiente de los suyos, porque esto es algo que la virtualidad también implica. El venir a casa, el trabajar en casa, cuando nuestros niños también están aquí, es un esfuerzo extra
que las mamás maestras están dando, y a ellas, a todos y cada uno de los maestros que están asumiendo este reto de la virtualidad, que insisto, no es nada más conectarse y ya, sino que es considerar todas estas dimensiones para dar una clase virtual efectiva. A todos ellos, muchas gracias, maestros, de verdad están haciendo un trabajo extraordinario en las medidas de sus posibilidades. Y hay algo más con lo que ya voy a cerrar esta participación, esta oportunidad que se me brindó el día de hoy. Hablar de virtualidad en América Latina, hablar de virtualidad en nuestro país, también es hablar de desigualdad social. Es hablar de que no todos los niños tienen acceso a esta oportunidad, a conectarse a un dispositivo. Entonces los maestros que están identificando que si tienen 30 niños y de los 30, 25 logran conectarse, hay maestros a lo largo y ancho de nuestro país que no están abandonando a sus niños. Hablar de virtualidad implica que vas a dar el extra por aquellos que no lo tienen. Y no quería culminar esta participación sin reconocérselos y sin agradecerles este esfuerzo que hacen porque estos niños continúen aprendiendo, no los están abandonando. Y bueno, pues con eso yo terminaría el día de hoy. Antes quería yo invitarlos a que, por ejemplo, en este código QR hay un ejemplo muy fuerte de comunidades profesionales de aprendizaje, porque es un trabajo en conjunto que hice con un maestro de Zacatecas. Si ustedes le dan ahí con su camarita a este código, los va a redireccionar a una página de YouTube, y en esa página, bueno, ahí me hacen una entrevista acerca de unos proyectos que tengo por ahí, pero más allá de la entrevista, que si quieren verla, pues ojalá les guste, más allá de la entrevista, yo quiero que sigan el canal de ese maestro, porque es un maestro que su proyecto se llama Prácticas de 10, y entonces él está recogiendo prácticas de docentes a lo largo y ancho del país, prácticas innovadoras, prácticas extraordinarias, prácticas que de verdad te hacen sentir orgulloso del docente mexicano. Yo los invito a que sigan ese canal, a que lo vean, porque se van a sentir inspirados, se van a sentir motivados, y si tienen alguna estrategia que compartir, contáctenlo para que pues también lo bueno debe compartirse, lo bueno debe difundirse, y es un proyecto también que el maestro está llevando a cabo. Y bueno, y este es también otro proyectito, es una red social, yo creo que si estamos familiarizados con ella, se llama TikTok. Es una red social que estoy ocupando únicamente para fines educativos nada más, y que me estoy sumando a la iniciativa de otros maestros que también la están ocupando únicamente para eso. ¿Por qué? Porque las redes sociales son poderosas, tienen alcance, también nos ayudan en lo que es llegar a nuestros alumnos o a las futuras generaciones. Entonces, podemos emplearlas, podemos ocuparlas, que las redes sociales no nos utilicen a nosotros utilizar las redes sociales para poder llegar cada vez a más alumnos, a más niños, niñas y adolescentes. Muchísimas gracias. Muchísimas